Hola, amadas, amados, les voy a decir una cosa. Fíjese que a nosotros nos enseña la palabra que de la forma como nosotros vamos actuando, de esa misma forma como el Señor te vaya hablando y de la forma como tú y yo vamos caminando, como que las cosas se volvieran a repetir en nuestras familias. Y miraba yo que es como que la bendición que el Señor te da o te promete, y a la final pues lo que Él te promete lo cumple, ¿verdad? Entonces esa bendición alcanza a tus hijos, pero también lo que tú hayas hecho mal hecho, como que también, nuevamente se repitiera en nuestros hijos. Muchas veces nosotros nos han dicho, y lo hemos visto, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, ese muchacho no parece hijo de esa señora que nunca se le ha escuchado una mala palabra, nunca se le ha escuchado un mal comentario, esa mujer fue buena hija, fue buena esposa y fue buena madre, y ese hijo, ¿por qué le salió así? Nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Y uno mismo dice, o sea, yo nunca quise que mis hijos cometieran los errores que yo cometí, o siempre estamos cuidando de que ellos no cometan esos errores que nosotros cometimos, ¿verdad? Y muchas veces nos culpamos y culpamos al primero que haya en nuestras vidas. Fue porque mi papá me maltrató, fue porque mi mamá no me quiso, o sea, buscamos a quién culpar. Pero si nosotros nos vamos a las escrituras, vemos que es que unas cosas se van a cumplir en nuestras vidas por lo que nuestros padres hicieron, y otras cosas se van a cumplir en nuestras vidas por lo que nosotros mismos hagamos. Y a veces como que toma tanto poder el haber hecho lo bueno o lo malo, como que el Señor eso lo tiene en cuenta de la misma manera que tiene lo bueno en cuenta, también tiene lo malo en cuenta. Y entonces nosotros tarde que temprano tenemos que pagar unas consecuencias de esos errores. Hemos visto, yo lo digo por mis padres, mi madre fue una mujer ejemplar, fue una muy buena hija, porque yo tuve oportunidad de bendito sea el Señor, de conocer la abuela, al abuelo no. Y mi mamá fue una muy buena hija. Luego la conocí como esposa de mi papá, y fue muy buena esposa. Mi mamá le podía pasar lo que le pasara a ella, no le salía de divulgárselo a nadie. Ella pasaba sus necesidades y nadie lo sabía. Y fue una mujer de hogar, una mujer que nunca se vio como que otro hombre le estuviera echando los carros, que decimos nosotros, o que ella hubiera estado por ahí de alegre con... No, mi mamá nunca fue así. Pero mi mamá no tuvo un hijo que fuera como ella, ni una hija. Todos tenemos nuestra historia, todos tenemos nuestro cuento. Entonces, démonos cuenta, pero sí tenemos algo de nuestra madre, que como ella ha sido bendecida, las promesas que el Señor le hizo a mi madre se le han ido cumpliendo una a una, y puede ver los resultados de esos frutos de los cuales el Señor le dio promesa. Entonces nosotros podemos ver esos frutos en nuestros hijos, porque no todo va a ser lo malo que yo hice, ¿verdad? Y es que las escrituras a mí me enseñan esa parte. Fíjese que nosotros sabemos que cuando a Abraham le dijo el Señor, vete de tu tierra y de tu parentela, él sale y dice que su primo cogió la mujer de él y él también cogió la suya.
y se fue él con Raquel, con Sara. Pero resulta que cuando llegó al lugar donde se llegó y ahí acampó, ahí vivió, y dice la palabra de Dios que fue como extranjero también él. Dice que él mintió, que dijo, cuando llegó allá, dijo que la mujer no era su mujer, que era su hermana. Entonces estuvo a punto el hombre de la casa donde él llegó a acostarse con Sara. Pero resulta que cualquier día vieron que él acariciaba a Sara. Entonces, bueno, ya se descubrió el secreto y ya le preguntaron a él y él dijo que era porque le había dado temor que lo fueran a matar a él por causa de Sara tan guapa, ¿verdad? Porque era bien bonita la Sara. Entonces, resulta de que dice la palabra de Dios que por causa de eso, mire Dios cómo es de lindo, respaldando aún hasta la mentira de este varón. Dice que ese hombre de ahí, esos de ahí, donde él estaba, no fueron estériles, no tuvieron hijos. Pero si nos acordamos que el Señor al tiempo, pues les depositó el espíritu de Isaac y nació Isaac. Y pasa que dice la palabra que después de un tiempo, dice, después hubo hambre en la tierra en la tierra. Además de la primera vez, de la primera hambre que había habido en los días de Abraham. O sea, que ya había habido hambre en los días de Abraham. Y luego otra vez en los días de Isaac vuelve a repetirse la misma historia del hambre. Y el Señor le dice a Isaac que se vaya y le hace la misma promesa que le hizo a Abraham. Le dijo, multiplicaré y serán como la arena del mar y como las estrellas del cielo. A este no las pone a contar. La diferencia fue que a Adán le puso a que contara si era posible, si fuese posible que contara las arenas del mar o que contara las estrellas del cielo. A este no, pero le dio la misma promesa, así como a las estrellas, entonces engrandeceré. Y dice que él se va a ir y el Señor le dice, no vas allá a ese lugar, o sea, él se iba a ir donde dice, y se le apareció Jehová. Vamos a leerlo un poquito. Dice en Génesis 26, 2, dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre, y multiplicaré tu descendencia. Le promete el Señor a él ahí. Claro, el hombre obedece y se va al ladito o sea, no se fue a Egipto, sino que se fue digámosle que se fue a la ciudad, por decir algo, por darle un nombre, porque no sabemos, a una tierra, se fue a la tierra de Abimelech. Y cuando llega allá, como su mujer era bien bonita, pues también vuelve y comete el mismo error. Y dice que esa mujer no es su mujer, es su hermana. Y dice que cualquier día, dice la palabra, dice, habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, o sea, igual que su padre, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era hermosa, de hermoso aspecto, o sea, también lo mismo que había pasado con el papá y con Sara. Y dice, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac acariciando a Rebeca, su mujer. Lo mismo había hecho su papá. En el lugar, en Canaán o en Egipto,
bueno, no tengo tan seguro el lugar donde Abraham fue, también lo pillaron acariciando a su mujer. Y démonos cuenta que entonces ahí es donde yo digo, la palabra de Dios es una palabra muy correcta. La palabra de Dios es una palabra que nosotros debiéramos de respetar, así como Él respeta la opinión de nosotros. Fíjese, en este momento el Señor tenía que haberle echado en cara, ¿verdad? Haberle dicho, ¿cómo vuelves a hacer lo de tu padre? ¿Cómo se te ocurre? Ya no voy a dártela. No, él siguió con su promesa en pie. A pesar de que este joven mintió en ese lugar, él siguió con su promesa. Lo que pasa es que con el Señor las cosas son muy correctas y después nosotros mismos tenemos que pagar los errores, las consecuencias de esos errores. Nosotros después, eso viene y nos cobra factura. Es el error de nosotros, no es el Señor. Entonces, ¿qué pasa, mis amados? Cuando miramos aquí dos puntos. Obtenemos nosotros bendiciones por causa de nuestros padres y también obtenemos nosotros maldiciones por causa de nuestros padres. Eso depende de cómo haya sido tu familia y mi familia. Por eso te digo, nosotros ninguno podemos decir que fuimos como nuestra madre. No. Todos tenemos nuestro cuento, pero eso no quiere decir que el Señor a todos no nos bendiga hoy, porque Él ha sido bendición para mi madre. Y asimismo, con esa misma bendición con que ha bendecido a mi madre, asimismo nos ha bendecido a nosotros. También hemos pagado errores, que la factura de mis errores han venido a cobrarme. Entonces, ¿qué pasa? No sé si mis hijos también irán a pagar las facturas de los errores que yo cometí, o ellos irán a pagar la factura de sus propios errores. Podemos decir, bueno, entonces cuando no se ha cometido error ni en el padre ni en la madre, porque no, es que eso no lo hay, eso no existe. La perfección solo la tiene el Señor. Él es el único que es perfecto. Tú puedes decir, es que ya ni me acuerdo, es que eso no pasó. O sea, te estás mintiendo tú mismo o tú misma. Tu mente, tu consciente le está diciendo a tu inconsciente de que no existe, pero sí existió. Nada se pasa por debajo de la cuerda de Dios. Nada. Fíjense que yo me pongo a ver que la maldición que trajeron Adán y Eva cuando fueron sacados del Edén. El Señor les dijo, esto va a pasar, esto y esto, y ellos pues los salieron de ahí. Y dice que nacieron sus dos hijos, pero fíjense en ustedes, vino el hijo, es que vamos a mirarlo un poquito para que lo podamos entender. Dice aquí en el 4, dice que y conoció a Adán a su mujer, Eva, y la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová, he aquí, he querido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Fíjese, estamos en si nos metemos en el cuento de esta pareja, lo que yo voy a hacer, eso se encarga de que mi vida espiritual crezca o deje de crecer. Este varón fue labrador de la tierra, ¿verdad? Dice que fue labrador de la tierra, y recordemos que la tierra era maldita. La tierra había sido maldita por causa de Noé, mientras que el otro fue pastor de ovejas. Mira la diferencia. Entonces, podríamos decir, pero ¿por qué el Señor se ensañó con Caín? No, Él no se ensañó con Caín. Caín cogió
a caminar por la maldición. Y mire la cosa tan horrible. Aquí hubo un dolor muy grande para esta pareja. Ellos habían desobedecido, ¿verdad? Sus errores que habían cometido allá en el Edén vinieron y la factura fue cobrada a ellos. Porque el Señor no quería que Caín matara a Abel. Porque el Señor le advirtió a Caín y le dice, tú lo puedes remediar. Dice aquí, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enseñado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Qué quería decir? Tú puedes, tú estás en todo tu derecho, perdón, tú tienes todo el poder en ti mismo de que eso que estás sintiendo en este momento por tu hermano sea apartado de ti. Tú tienes ese poder. Yo te di esa autoridad para que reprendas, digámoslo así, para que saques ese espíritu de demonio que tienes ahí contra tu hermano. De ti depende. Eso es lo que le quería decir. Pero en vez de haber resistido a eso, le llamó y le mató. Entonces, ahí pagó esta consecuencia muy duro Sara y Abraham y Eva. Para ellos fue tan difícil haber visto que perdieron sus dos hijos, porque el otro también le tocó huir. Y fue como tanto el dolor que ellos sintieron en ese que dice que pasaron 100 y pico de años y ellos no tuvieron más hijos. ¿Dónde lo dice? En la palabra. Dice, eh, dice, en el 5, este es el libro de la genealogía de Adán, el día en que creó Dios el hombre a imagen y semejanza de Dios. Varón y hembra los creó, ¿verdad? Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, 130 años. No hay más descendencia. O sea, el dolor de Dios fue tan grande, fue tan golpeada su alma y fue tanto su dolor de que como que no volvieron, ni siquiera lo volvieron a intentar. Y dice que a los 130 años tuvieron un hijo y ya no a imagen de Dios, sino a imagen de él. Ahí lo dice, y conforme y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó el nombre Set. Entonces, ¿qué pasa, mis amados? No es que Dios nos esté cobrando, porque es que estas son unas muy malas enseñanzas que hemos tenido. No es que el Señor nos haya cobrado, es que el Señor nos está cobrando lo que hicimos mal. No, Él no nos cobra nada. Él deja que el mismo pecado tuyo te lanza luego, porque es que eso es lo que vino a hacer el enemigo, a transformar. Entonces transforma las cosas de una manera que uno no se da cuenta en qué momento le enredó. Ese sí que le sabe enredar a uno bien en una pestaña, ¿verdad? Y cuando ya te soltó, te dejó ahí con todo el paquete completo. Ya estás golpeada, lastimada, herida, ya no quieres nada, ya ni te quieres levantar, pero no es el Señor. Ahí es en ese momento en que el Señor viene y te toma. ¿Por qué? Porque nosotros permitimos esas cosas. Mira que Caín permitió después de que el Señor se lo había advertido. Él lo puede. Tú estás en todo, tienes todo el poder de negarte a eso, de cambiar tu forma de pensar contra tu hermano, pero no lo hizo. Ahora, ¿qué pasa, mis amados? Somos nosotros los que tenemos que tomar una actitud diferente, una actitud de gracia de Dios, implorar al Señor que el daño que te hayan hecho, las heridas que tú hayas pasado, la vida deshonesta que hayas llevado o lo que te haya pasado, no sé qué te puede haber pasado, podamos permitir que el Señor venga ahora y tome el control de esa situación, de tu vida y de mi vida. ¿Para qué? Para que esa bendición que Él ya nos había prometido
que ya por causa de nuestra madre, que nunca cometió errores, ni con su, o sea, errores cometemos todos, pero que fue buena mujer, que fue buena madre, buena esposa y buena hija, buena esposa y buena madre, que nosotros hoy en día podamos enmendar. ¿Cómo? Reconociendo delante de Dios quiénes somos. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? ¿Por qué ahora nosotros estamos en esta situación? Y si lo reconocemos, no se hagan las tonticas porque todo el mundo sabemos. Es que a nadie se le dio un golpe en la cabeza y perdió la memoria. Todo el mundo sabemos que cometimos errores y que por eso hoy en día estamos como estamos, pero lo decimos, no, yo no me acuerdo. O sea, somos bien fregados y nos mentimos a nosotros mismos. Pero si reconoces delante del Señor que tus errores son los que ahorita te tienen como atado, como dejó a Caín, que ese demonio se le entrara y no fuera capaz él de destruirlo, sino que el demonio vino y lo destruyó a él. ¿Cómo? Usándolo para matar a su hermano y después tener que huir él. Y eso es lo que ha hecho en nuestras vidas. Esos demonios han venido a destruir nuestras vidas. Y si nosotros no damos cabida y reconocemos delante del Señor que lo hemos hecho mal, ¿cómo el Señor va a venir a obrar en nuestras vidas si nosotros siempre decimos, no, yo nunca hice nada, yo estoy bien, yo no, es que yo fui persona que mejor dicho, y si pequé no me acuerdo? No, eso son mentiras. Por eso tú hay que confesarlo delante del Padre, para que Él tenga misericordia de nosotros y esas bendiciones que han estado retenidas puedan empezar a caer, a venir a nuestras vidas. Por eso hay tantas personas que hasta el día de hoy no se les han cumplido ni sus profecías, ni sus sueños, nada. ¿Por qué? Porque no han reconocido delante de Dios su maldad y su pecado. Que el Señor les bendiga, les amo mucho, mis niñas hermosas. Y les doy muchas gracias a las que están ahí siguiéndome cada día. Las bendigo y le pido al Señor que cada día Él derrame gracia sobre gracia en sus vidas y que se les abran las puertas y que Él empiece a tratar en esa área en que tú estás necesitando. Eso es lo que yo le pido al Señor. Que el Señor te bendiga.